Gracias, Jesús. Qué tremendo. Qué bueno saber que le caí bien. Nos caímos bien, fue amor a primera vista. Hasta el día de hoy. Qué alegría estar con ustedes en esta noche. ¿Querés hacer algo? Los patagónicos somos buenos para esto. Dale un abrazo al que está al lado. ¿Se puede? Sí. Dale un abrazo. Como si abrazaras a Jesús. Dale un abrazo. ¿Cómo se sintió? ¿Bien? Para algunos muchachos fue una buena oportunidad. Aproveche. No te vas a ir igual de como viniste. Qué tremendo. Ahora sí. ¿No te sentís mejor? Qué lindo. Ahí está. Qué bueno. Hay aire acondicionado. No pasa nada. No estamos tan transpirados. Pueden tomar su lugar. Primero, muchas gracias. Para mí es un honor estar en esta noche y compartir estos días con ustedes. Creo que nos vimos la última vez antes de la pandemia. Creo que fue la última vez que estuve antes. Entonces, en el medio pasaron muchas cosas. Pasó una pandemia, para David pasaron mellizas. La próxima vez, otras mellizas más. Claro, más vale. O los convertimos o los hacemos, no hay problema. Y veo la iglesia crecer. La iglesia de Cristo es imparable. Y yo lo creo con todo mi corazón y es maravilloso. Primero, dejarles todo el cariño de la iglesia que pastoreo. En este momento están en casa de oración, en un tiempo de turnos de adoración e intercesión, y en el medio están orando por nosotros. El cariño de mi familia, de Dani. Mis hijos ya están grandes. Catalina tiene 19 años, Valentino tiene 14, Paz tiene 12, 22 años de casado. Pienso que cuando nos conocimos con David era mucho más joven que ahora, pero me mantengo joven todavía a mis no importa cuántos años. Y estar aquí con ustedes es estar en una casa de avivamiento. Pensaba que lo importante cuando vos estás parado en una plataforma como esta no es lo que vas a traer, sino cómo vas a capturar lo que está en la casa y vas a soplar ese fuego que está encendido. Y tiene que ver con eso. Me gustó una de las presentaciones más lindas, ha sido la de David. Hace poco un amigo, un pastor que estuvo acá, Samuel Nielsen, me decía: vos sos el hermano sangre. ¿Por qué? Porque estás por todo el cuerpo. Y sí, es uno de mis llamados, amar la iglesia de Cristo. Con todas sus formas, con todas sus debilidades y fortalezas. Para mí la iglesia de Jesús es hermosa. Y entiendo que no podemos tener una revelación completa de Jesús si no se nos revela su cuerpo. No podemos. Él es la cabeza. Efesios dice que Él es la cabeza y que Él llena de su plenitud toda la tierra por medio de su iglesia. ¿No? La manera de llenar la tierra con la gloria de Dios somos nosotros. Somos iglesia. No voy a hablar de esto hoy, pero a mí me apasiona hablar de esto. Porque creo que en nuestra nación tenemos un gran tema y nuestra generación tiene una gran responsabilidad. En Argentina la gente no tiene problema con Jesús. Si a nuestro mejor jugador de fútbol le decimos el Mesías, ¿no? Messi. No es casualidad, es de Dios. No es problema, pero sí tenemos un tema con el cuerpo. El cuerpo que ha sido expuesto, el cuerpo que es vulnerable, el cuerpo que ha cometido errores. Para que Argentina sea conmovida es necesario que una revelación de Jesús completa invada toda la nación. Y no solo el conocimiento de Jesús por medio de su palabra o los milagros, sino el conocimiento de Jesús por medio de su cuerpo, que es la iglesia, que es hermosa, que crece, que se desarrolla y que avanza. Hace un tiempo atrás, David me mandaba orgulloso un esquema de Argentina con los resultados de una encuesta que el CONICET hizo hace poco, ¿no? Hace 4 o 5 años atrás. CONICET hizo una encuesta que se llamó ¿En qué creen los argentinos? Y la verdad que esta encuesta arrojó datos
tan extraordinarios que tuvieron que volver a hacerla. Estuve leyéndola. Esa encuesta obtuvo los siguientes datos, que en Argentina la iglesia evangélica prácticamente había crecido el doble. Pasamos de ser el 8% a ser casi el 16% de la nación. Es un montón. Y estoy hablando de que la última encuesta se hizo hace 10 años. También mostró que el catolicismo romano bajó casi 20 puntos y que aumentó el número de las personas que no creen en absolutamente nada. Pero la encuesta también mostró, porque tenía preguntas muy particulares, no fue hecha por cristianos evangélicos, fue hecha por científicos del gobierno, donde se preguntaba acerca de cómo la gente vivía su fe. Y la respuesta fue contundente. La iglesia evangélica, la iglesia protestante en Argentina es militante. Es militante. Está comprometida con sus vidas, con sus recursos. Por eso la proyección es enorme. Y miren esto, seguramente David se los contó en algún momento. De todas las regiones del país, hay 2 regiones que son las más evangelizadas y que superan el promedio de toda la nación. Una de ellas es donde estamos parados ahora. ¿No? Sí. Misiones y el Chaco alcanza casi el 23-24%. De cada 10 personas en esta provincia, 3 han tenido un encuentro con Cristo. Miren que si esto crece exponencialmente en los próximos 10 años, la autoridad espiritual de esta región y las batallas también, ¿no? Esa es la segunda región que está por encima de esta, es la Patagonia. Casi un punto arriba, la Patagonia llega como un 24-25%. La Patagonia, que es la parte más nueva de Argentina. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque yo les pregunto, ¿y si juntamos el norte y el sur? ¿Y si conectamos el fuego del norte con el fuego del sur? Porque por el contrario, lo que dio la encuesta es que las ciudades más grandes, las regiones de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, están por debajo del promedio, con un 11%. Y hablo de números no como un estadista, ni como un termómetro real, pero sí nos muestran que hay cosas que en nuestra nación cambiaron. Que el viejo refrán, que Dios está en todos lados pero atiende en Capital Federal, fue cambiando. Que lo que moviliza la vida del cielo fue rotando. Y no significa que seamos mejores o peores que otros, no, al contrario. Significa que hay un movimiento desde la periferia hacia el centro. Que hay un movimiento en algunas regiones y en algunos lugares olvidadas, que tal vez no aparecen en las agendas de los grandes artistas o no aparecen en las agendas de las personas más populares, pero hay regiones que están marcadas a fuego y pintadas con la sangre del Cordero. Y esas regiones tienen un destino. Somos juntos la iglesia de lo último de la tierra. Y fuera de Jerusalén no hay más declaración profética sobre una región que lo último de la tierra. No lo hay. Isaías se para en la profecía a declarar una y otra vez que va a llegar un tiempo que las costas lejanas, que los confines de la tierra van a declarar gloria al justo. Y que cuando eso suceda, el Señor se va a levantar como un poderoso gigante y va a hacer temblar las naciones de la tierra. Que el mundo va a ser sacudido y que la tierra será llena de su gloria. Tenemos que entender cuál es nuestro lugar en la profecía bíblica. Y me uno a lo que decía David. Todos tenemos necesidades. Todos atravesamos momentos difíciles y seguramente esta misma noche, mientras predicamos y adoramos, el cáncer desaparecerá, los que están enfermos serán sanos, aquellos que están en depresión se levantarán. Pero por encima de nuestra necesidad, y una de las cosas que nos ayuda a vencer nuestra necesidad, es entender dónde estamos parados en la profecía bíblica.
¿Dónde estamos parados en el cumplimiento de la palabra de Dios para este tiempo? Mientras la tierra está siendo convulsionada, nosotros somos lo que se profetizó de antemano. Yo creo que entiendan algo, la profecía no es solo saber lo que va a pasar mañana, la profecía es lo que se está cumpliendo ahora. Ahora, dice que Jesús, cuando vino a la tierra, Él se movía para que lo que estaba escrito se cumpliera. Muchas veces pensamos que la profecía tiene que ver con tener mayor claridad sobre el futuro o tratar de saber hacia adelante cuando el futuro ya ha sido diseñado y hay un plan de parte de Dios. Encontrar nuestro lugar en la profecía bíblica nos hace atravesar nuestros procesos en victoria. Y hoy entendemos que, como nos mencionaba el pastor, vivimos 10 años en un día, pastor, porque no solo fue que este muchacho fue asesinado. O sea, durante mucho tiempo hablamos sobre el martirio y hoy América está manchada con la sangre de los nuevos mártires. Y no creo que esto vaya a detenerse ahora. Porque la realidad es que nosotros estamos en una tierra de avivamiento, pero por toda Latinoamérica, esta bendita nación está siendo sometida de muchas formas y encubiertamente el evangelio está siendo perseguido. El día en el que muere Kirk, en ese mismo día, las naciones de la tierra fueron sacudidas. Rusia invade sin temor Polonia. Israel se mete en un territorio soberano. En Medio Oriente hay una violencia que se levanta sobre Europa. Claro, cuando vivimos nuestro momento y no miramos más allá, nos perdemos del cumplimiento de la palabra del Señor. Ese día fue un día, este día que vivimos fue un día muy especial. Y no vengo a hablar de atemorizarlos ni a traer señales catastróficas. No. Vengo a hablar de nosotros, de que en lo que está pasando en las naciones, nosotros tenemos un papel extraordinario. Conocer a Jesús, darlo a conocer, llenar nuestras ciudades de su gloria, que en todo ámbito y que en todo lugar Jesucristo sea conocido a través de lo que nosotros hacemos. Porque como nunca antes la profecía bíblica se acerca al cumplimiento de todas las cosas. Y la señal más extraordinaria del cumplimiento de todas las cosas en Mateo 25 no son las guerras, no son los rumores de guerra. La señal más importante es la iglesia. Dice Mateo, y entonces el evangelio será predicado por testimonio a todas las naciones de la tierra y entonces vendrá el fin. La señal es la iglesia. La señal es el avance de la gloria de Dios en medio de las horas más oscuras. La señal es que lo último de la tierra, esa pequeña ciudad en el norte o en el sur, visitada por la persona del Espíritu Santo, regada con oraciones de muchos años y dando el fruto de una iglesia llena de su presencia, se convierte en una plataforma de envío para llenar de su gloria todas las naciones de la tierra. Yo lo creo con todo mi corazón y creo que en estos días lo que el Señor va a hacer es abrirnos su corazón y mostrarnos nuestro lugar en el cumplimiento de la profecía bíblica. Encontrar la historia de nuestra vida resumida en lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, quiero hablarles en esta noche, perdónenme, hace rato que no nos vemos. Tendría tanto para contarles, tanto para compartir, pero lo que está pasando acá es lo mismo que está pasando allá. Nos hablamos con David durante la pandemia, después, estamos haciendo esto, David, vi que estás haciendo esto otro, sí, yo también estoy haciendo esto otro, mira, la gente se está convirtiendo, las personas están sanando, podemos hacer algo para... Y estamos conectados en el Espíritu. Y nosotros recibimos de la gracia que ustedes tienen y espero poder ser útil en esta noche para impartir lo que Dios nos ha dado. Ahora, estamos acá para hablar de Jesús, es hablar de avivamiento. Apocalipsis 1:8 es la ventana a quitar el velo y ver la revelación de Jesús completa. Le hemos tenido mucho miedo durante mucho tiempo al libro de Apocalipsis, pero no se trata de hechos catastróficos, se trata de la revelación más pura, perfecta y profunda de Jesús. El libro de Apocalipsis no solo es escatología, es la revelación completa de la persona de Cristo. Y eso es maravilloso. Ahora, en el versículo 8 del capítulo 1, Jesús habla de sí mismo y dice, el yo soy,
el primero y el último, el alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Ese versículo solo contiene la naturaleza de Cristo y cómo en Él está todo. El primero y el último, de antes de que todo fuese y hasta después que todo sea. El alfa y la omega, toda la ciencia, todo el conocimiento, toda la autoridad. El que es, tiempo presente. El que es, Emmanuel, Dios con nosotros. La persona del Espíritu Santo revelando a Cristo por medio de la iglesia. El que era, no solo el que es y está en medio de nuestro momento, sino que el que era, el que construyó la historia, el que puso el escenario para que el pueblo de Dios se establezca. El que era antes de que le conocieras, el que era antes de que nacieras, el que era cuando estabas a punto de perder tu vida, el que eras cuando aún no te habían deseado. Él es el que era, pero también es el que ha de venir. Y eso es maravilloso. Él prometió venir a la tierra y morir por nosotros en la cruz. Y lo cumplió. Él prometió resucitar al tercer día y Él lo cumplió. Él prometió, cuando ascendió, dijo: les voy a enviar el Espíritu Santo, y hola, lo cumplió. Y Él prometió que regresaría. Ya que no saben qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Está nuestra esperanza completa. Mirar al que ha de venir, mirar al Todopoderoso. Ahora, esta identidad de Jesús nos habla de que Él no piensa por momentos, sino que hay un plan que ha trazado de principio a fin en el que nosotros estamos. Y ese plan ha sido vivir y caminar en un avivamiento permanente y constante. Creo que los avivamientos no se extinguen. No hay forma de extinguir un avivamiento. Si un avivamiento tiene que ver con un movimiento de personas, se apagan. Pero cuando tiene que ver con movimientos que irrumpen en el cielo y en la tierra, vienen, causan el efecto por el cual el cielo los envió, y como las olas vuelven al centro para volver como otra ola que golpea y vuelve a enriquecer la vida del pueblo de Dios y acelerar los propósitos y el cumplimiento que Dios tiene. Yo creo que uno puede nacer en el fuego del primer amor y ver un día a Cristo encendido en el fuego del primer amor. Yo lo creo. Yo creo que no hay manera de vivir este evangelio que no sea apasionadamente. Creo en un avivamiento sustentable. Ninguno de los dos términos están implícitos en la Biblia, pero son bíblicos. Un avivamiento sustentable. Un avivamiento que no son ciclos de caídas y levantarse. Un avivamiento que no son momentos. Un avivamiento que no solo tiene que ver con que Dios vaya a hacer algo para que, bueno, de vuelta volvamos a caer en lo mismo. No. Cada avivamiento eleva la vida de la iglesia y la vida de las personas a un grado mayor de madurez. Nosotros lo hemos visto en Argentina. Argentina, si no fuera porque es una tierra tocada por el Espíritu Santo, no sé qué sería de nosotros. Hemos visto avivamientos que sacudieron nuestra tierra, aún a principio de siglo. Vengo de una tierra que fue fundada por personas que venían de un avivamiento. A fines del 1800 los galeses sufren persecución, pero en Gales un flaquito de 22 años, Evan Roberts, en medio de la miseria que vive su nación, comienza a clamar y le pide a Dios: Padre, doblégame. Y ese pequeño minero es quebrado en 1000 pedazos. Y se desata una ola del Espíritu Santo. ¿Saben cuál fue la marca de esa ola del Espíritu Santo? Las conversiones, la convicción de pecado. La historia, este año estuve en marzo en Gales, la historia está pintada en las piedras, pero no hablaban de milagros. La gente tenía tanta convicción de pecado, los mineros terminaban doblegados, llorando en las minas, pidiendo perdón, arrepintiéndose de sus pecados, corriendo a Cristo. La gloria de Dios invadió la nación de tal manera que fue un precedente que continuaría en Los Ángeles e iniciaría con el pentecostalismo, pero que visitaría la Patagonia Argentina, donde la tierra donde vivo sería colonizada por estas personas. Y se verían los efectos de ese poder y de ese movimiento, porque no solo entrarían a la tierra pacíficamente, sino que vivirían con tanta fuerza y tantos valores que transformarían el desierto en una tierra verde. Hoy esas capillas están vacías.
Hoy vos vas a Gales y muchas de esas capillas se han convertido en mezquitas. Pero quiero decir, pastor, entonces se apagó el avivamiento. No, 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 es que el avivamiento sigue su curso. Miren, estuve en el Senado de Gales, me dieron 2 minutos para hablar. 2 minutos. ¿Qué puedo hacer en 2 minutos? Traductor, y me paré frente al Parlamento galés con pastores de todo Gales, donde una vez al año se hace un desayuno de oración, y les dije, hace más de 100 años, a lo último de la tierra fue un puñado de gente llena de avivamiento. Quiero decirles algo, yo hoy soy pastor en esa tierra. En una ciudad de 40.000 habitantes, pastoreo una iglesia de poco más de 2.000 personas. Pero no es mérito mío. Tiene que ver con ellos que llegaron por primera vez. Me paré en el Parlamento y dije, yo vengo a decirles que el fuego no se apaga. Que aunque por mi sangre no corre sangre galesa, corre sangre italiana, no tengo nada que ver con la historia cultural, pero por mis venas corre el fuego del Espíritu Santo. Ey, ¿no sabes lo que pasó? Se quedaron mudos. Los 2 minutos se convirtieron en 5. Estaba la cónsul de Brasil llorando, vino a abrazarme. Me dice, hace años que estoy acá y no escucho a una persona hablar encendida por el fuego del Espíritu Santo. Se acercó a abrazarme el enviado de Malvinas, de Falklands, a Londres. Los pastores del lugar, la primer ministro de una nación. Porque el fuego no se apaga. El avivamiento es sustentable. Zacarías, que es el que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo, dice, porque no va a ser con fuerza ni con ejército, va a ser con el Espíritu del Señor de los ejércitos. O sea, cuando el avivamiento viene y golpea algo, nos deja. En los 80 en Argentina, este varón de Dios, Carlos Anacondia, golpeó con su corazón quebrado por los perdidos de nuestra nación. Y hasta el día de hoy oramos por los enfermos. Hasta el día de hoy reprendemos los demonios. Hablaba con el pastor Carlos hace un tiempo y él era el que me decía, yo creo que uno se puede morir en el fuego del primer amor. Ese hombre todavía sigue llorando, no por las almas que ganó, por las que falta ganar. Ese hombre siente que aún todo lo que hizo y los millones que ganó no son suficientes. Y la pasión lo consume porque el avivamiento es eso. Más adelante, en los años 90, nos visitaría una ola del Espíritu Santo que nos golpearía como nación. Nuestras reuniones se volverían interminables. Seríamos criticados por tirar el saco. Pero cuando yo era un adolescente en ese tiempo, me escapaba de la escuela secundaria para ir a orar a mi iglesia. Y en esos momentos estábamos tirados en el piso. Pastor, alguien me preguntó, Pastor Maxi, pero parece que no pasa más. ¿Por qué la gente ahora no se cae como se caía antes? No está la unción. Y yo le digo, no, es que es madurez. Yo creo que hoy no necesitamos que el Espíritu Santo nos voltea. Cuando detectamos la presencia del Espíritu Santo, corremos a tirarnos de cabeza. ¿Me entiende lo que digo? Aprendimos. Los avivamientos nos visitan y nos dejan algo, nos visitan, pero llegado el tiempo del cumplimiento de la profecía bíblica, esas olas empiezan a golpear más reiteradamente, con más fuerza, con más recursos. Esas olas empiezan a golpearnos y empieza a gestarse algo que es muy, pero muy especial. Ahora, si el avivamiento es sustentable, tiene que ver con intervenciones explosivas, pero tiene que ver con un proceso orgánico. Tiene que ver con un proceso en el que se va cumpliendo. Y es interesante que el concepto de sustentable está en el momento en que Noé mete a la gente en el arca y la salva de la inundación. Y el Señor establece un principio, dice, desde ahora y hasta que yo regrese, la siembra le seguirá a la cosecha y la cosecha a la siembra. Serán ciclos de sustentabilidad. Y miren que los seres humanos desde ese día hasta ahora hemos hecho todo lo posible por destruirnos entre nosotros, destruir el planeta y destruir todo. Pero sin embargo, el principio que Dios establece es inquebrantable. Y por eso la Biblia dice que gime la tierra y la creación y clama
por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra, la gente. Hace poco hablaba con un pastor. El 10 de septiembre fue el Día Internacional de la Lucha contra el Suicidio. Es algo que nos toca muy de cerca. Hemos desarrollado un programa que fue declarado de interés por el Senado de la Nación, que se está aplicando casi en 10 países y en muchos lugares del país. ¿Y saben cómo empezó? Porque en nuestra ciudad un nene de 12 años se suicidó. Y yo vivo en una ciudad que tiene 40.000 habitantes. Seguro es el amigo de uno de los chicos de la iglesia. Seguro que la familia comparte. Visitamos a la familia, pero nos dimos cuenta que una ola de oscuridad se aproximaba. Algo teníamos que hacer. No nos imaginamos que ese algo nos iba a llevar a meternos en las universidades, en las escuelas, en los barrios. A ver, más de 80 personas que nos han llamado a punto de quitarse la vida. Muchos de ellos hoy son líderes de la iglesia. Entonces, la iglesia de Cristo es esa fuerza imparable. Es ese movimiento constante, permanente, sustentable. Y a pesar de la maldad, la siembra le sigue a la cosecha. El clamor despierta el corazón del cielo. Miren, estos momentos que estamos viviendo, amados, cuando lo escuchaba David, la transformación que esto va a producir. Los oradores ayudamos, los que estamos ministrando, pero esto es el fruto de sus lágrimas. Esto es el fruto de la permanencia de sus pastores. Este es el fruto de arar la tierra, de sembrarla, de tener un grupo pequeño, de aportar para la iglesia, de creer que en una comunidad pequeña puede haber una iglesia de cientos de miles. Y sin perder la esencia y la naturaleza de comunidad que tenemos, donde nos conocemos todos, pero nos valoramos y nos honramos porque entendemos que somos parte de algo mucho más grande. Ahora, esa vida orgánica del Espíritu va en aumento y es sustentable porque no solo son intervenciones de Dios para corregir nuestros errores, es parte de un plan. Solo que cuando el Espíritu Santo viene, todos reciben. Pero aquellos que abrieron la brecha son los que son impulsados a un nuevo nivel de madurez. ¿Me entendés? Vos no estás sentado en esta silla, en este congreso, porque pagaste la entrada. No estás en esta silla porque estabas perdido en tu dolor y no sabías a dónde ir. No estás en esta silla porque la necesidad te trajo a este lugar, porque no pudiste encontrar nada en otro lugar. No, estás en esta silla y yo estoy acá porque desde antes de la fundación del mundo el Señor pensó en tu nombre, te estableció en el vientre de tu mamá con un propósito. Fuiste hecho para toda buena obra, fuiste pensado para hacer una obra de avivamiento y de transformación. Estamos en esta noche convocados por la persona del Espíritu Santo. Y estamos disfrutando de esto por las lágrimas de los pioneros que establecieron este lugar. Si podemos entender eso, vamos a poder entrar en este proceso de avivamiento sustentable. Miren cómo Jesús nos habla de que empieza un avivamiento. De hecho, Él mismo se pone como ejemplo. Miren, Juan, capítulo 12, versículo 24 al 26, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Como la sustentabilidad de un avivamiento tiene que ver con lo orgánico, me encanta este pasaje en que Jesús se presenta a sí mismo como una semilla. Él no está hablando de vos, Él está hablando de sí mismo. Y como Él es nuestro modelo a seguir, cada vez que Jesús habla de sí mismo, no está diciendo una utopía. No. Lo que está diciendo es un modelo para establecer nuestra manera de vivir. Jesús dice: si el grano de trigo no cae y muere, queda solo y no lleva fruto. Es impactante porque, como dice Filipenses, Él dejó su gloria. Él se despojó y vino a la tierra. Literalmente Él cayó en la tierra. El Dios semilla, el creador hecho criatura,
La eternidad hecha un momento. La perfección vistiéndose de todo lo imperfecto. Jesús, el que era, contenido en esta piel, en estos zapatos apretados, contenido en esta miseria. Y Jesús dice, y el grano cae, muere y explota. El Dios semilla vino a la tierra y el infierno, le echó todo. La parábola del sembrador no es otra cosa que una descripción de Cristo. Solo que no son diferentes semillas. En este caso, la semilla que es Cristo sufrió el impacto de las aves, de las piedras, de los espinos, todo sobre él. El Dios semilla vino a la tierra, hizo milagros y entregó su vida. Y de repente cae en lo profundo de la tierra y el infierno y la muerte lo abrazan. Los espinos, las rocas lo asfixian. Y cuando parecía que la oscuridad había ganado, la cáscara se rompe y la gloria del Dios eterno vence a la muerte, aplasta al infierno y nos da la libertad del pecado. ¡Wow! ¡Dios! ¡Ey! Eso está hablando de sí mismo, dice, porque todo aquel que quiera ganar su vida la va a perder, y todo aquel que quiera perderla la va a ganar, porque si ustedes sirven, mi Padre les honrará. Lo que está diciendo Jesús no es que si vos haces esto, vas a recibir esto. Lo que Jesús está hablando es de un principio espiritual. Todo avivamiento empieza con la muerte. Todo avivamiento. Solo que es al revés. Fíjense que nosotros, no es que lo hacemos mal, y para mí está muy bien de las dos maneras, pero el pasaje en el que Juan dice que es necesario que Él mengüe para que Él crezca, está al revés, lo decimos al revés. No es que yo mengüe para que Cristo crezca, es que Cristo crezca para que yo mengüe. Por favor, después mírenlo en Reina Valera y en todas las demás versiones. Dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Pastor, ¿y qué diferencia tiene además de las palabras? Es que es diferente hacer un esfuerzo personal para yo menguar, cuando en realidad es permitir que Él crezca. Es distinto, el punto de partida es distinto. A veces nuestros mejores esfuerzos se vuelven inútiles cuando no es Él el que crece. Porque Él es el grano que cae, que muere y que crece. Y el crecimiento de Jesús en nuestras vidas, escucha esto, inevitablemente hace que muera mi pecado, que mueran las maldiciones de mi familia, que mueran mis limitaciones. ¿Por qué oramos? ¿Por qué vamos a nuestro grupo de vida? ¿Por qué ofrendamos? ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque es la consecuencia natural de que Cristo crezca en nosotros. Este es un principio simple. Si no estás pudiendo ser fiel en tus diezmos y ofrendas, si no podés servir a Dios, revisá. ¿No será que Cristo no está creciendo en vos? Porque cuando Cristo crece, mírame, rompe, viejo. Cuando Cristo crece dentro de una persona, rompe las ataduras de maldad, rompe las ligaduras y las maldiciones, rompe las maldiciones generacionales, rompe la enfermedad, rompe las debilidades emocionales. Y no sé si pasa a vos, pero cuando yo conocí a Jesús era un adolescente todo roto. Yo no podía creer lo que estaba pasando dentro mío y hasta el día de hoy no lo puedo creer. No puedo creer que Cristo esté en mí creciendo. Y Él rompe. A ver, al igual que vos, yo venía de una familia destruida, con padres divorciados. No estaba destinado a tener un matrimonio de 20 años, 3 hijos, a ser pastor de una iglesia. Pero eso fue el mérito de que Maxi menguó. No, ese fue el mérito de que Cristo creció. Porque yo podría haberme arrastrado hasta lo sumo, pero si Él no crece. Y Él creció, y es un placer adorar, y es un placer servirle. Porque si el grano de trigo cae y muere, amados, ustedes están hoy sentados, fresquitos, en este auditorio, en una iglesia de miles de personas, fruto del grano de trigo que se llama decena, cayó acá y se murió. Se murió. Y se rompió. Y así por toda la tierra Dios ha sembrado hombres de Dios que se han roto.
Mi suegro literalmente murió en la ruta de la tierra que él amaba. Y eso es tremendo, pero yo creo que si nosotros podemos entender que ya no se trata solo de un proceso para los hombres de Dios que nos dirigen, sino que es el proceso de todos. Que el morir tiene que ver con que Él crezca. Que cuando Él crece, muere lo viejo. Que cuando Él crece, la cáscara se rompe. Que cuando Él crece, el grano se abre y comienza a crecer. Todos los avivamientos que tocaron la tierra empezaron con muerte. Todos. Personas quebradas, gente quebrantada, personas que no aceptó la condición social, política o religiosa de su familia o de su país. Gente que dijo tiene que haber más. Personas que abrieron la palabra de Dios y dijeron no, esto no es el Evangelio es otra cosa. Esta no es la realidad. Y se rompieron y fueron a donde Dios los envió y se quebraron. Y de en medio de su dolor la semilla se rompió y el avivamiento comenzó. Qué locura que la muerte no es el final, la muerte es el punto de partida. Es tremendo. Ahora, si el proceso es que la muerte le da inicio, la continuidad tiene que ver con el crecimiento. El avivamiento no es una semilla que cae y al otro día tenés la planta. El avivamiento se arraiga. Dios lo tiene planeado. Dios lo busca. Miren cómo expresa Pablo que es la condición ideal para que haya crecimiento en un proceso de avivamiento sustentable. Dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 17 al 18. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? No sé usted, pero a mí esto me apasiona. Porque no tenemos problema con decirle Señor a Jesús, Señor a Abba, pero el Señor, el Espíritu Santo también es Señor. Y donde el Espíritu es Señor, ¿no? Donde el Espíritu es Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, ¿cómo? De gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios, la transformación no es individual, dice nosotros todos. Hermanos, la iglesia de Jesús es una idea colectiva. No hay crecimiento individual en el cuerpo de Cristo, es un crecimiento corporativo. Por eso a la iglesia no se asiste, a la iglesia se pertenece. A la iglesia se pertenece. La iglesia es el cuerpo, la iglesia es esta comunidad. O tu comunidad pequeña donde estás. No hay iglesias grandes o pequeñas. Hay una iglesia, la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es grande, grandísima. Es eterna, es maravillosa. Ahora, el crecimiento del que nos habla Pablo es que cuando el Espíritu es Señor, la cáscara se rompe, el ambiente donde el Espíritu es Señor hace que podamos crecer de gloria en gloria. Y vamos como por un espejo viendo como nuestra imagen se va transformando a la imagen de Cristo. ¿Qué es lo que nos hablaba David? ¿Para qué estamos acá? Para llenarnos del Espíritu Santo y llenar todo con la revelación de Jesús. Llenar todo con la revelación de Jesús. Todo ambiente, todo lugar, todo rincón, hasta el último rincón de la tierra. Ahora, el crecimiento viene de gloria en gloria. Y esto me encanta porque cuando el grano de trigo muere, Jesús empieza a crecer, yo empiezo a menguar. Por lo general siempre marcamos los conflictos, pero la gloria de Dios nos transforma. Cuando estamos congregándonos, nos exponemos a la gloria de Dios. Jesús se revela cuando su cuerpo, cuando la iglesia se reúne. Hay algo hermoso en lo congregacional. Cuando cultivamos la intimidad con Dios porque hemos entendido que esto no se trata de una religión, sino de una relación personal con Jesús. La gloria de Dios nos visita y hace de nuestras vidas su morada. Hace de nuestra vida su habitación. Y Él disfruta, Él camina con nosotros. Miren, no sé por qué voy a compartir esto, pero tal vez les sea útil. No es gran cosa. Sabe que nosotros somos 5. Todos los martes con mi familia tenemos un tiempo para nosotros. Vivimos en la iglesia.
mi hija sirve en medios, tiene su grupo de adolescentes, mi hijo del medio es parte de los precursores, la más chiquita es profeta, es un peligro. Se llama Isabela Paz, es tremenda. Pero los martes es nuestro tiempo. Y los martes hacemos juntos, no un altar, sino, no sé cómo llamarlo, es un tiempo de disfrutar con Jesús. Y cada martes nos dividimos. A cada uno le toca compartir. Pero el que comparte tiene la premisa de elegir, no ayunamos, elegimos qué vamos a comer. Cada uno decide cuál es la comida preferida de Jesús. Yo ya sé lo que hay, ¿no? Puede haber asado, pancho, fideos con crema, de acuerdo a quien le toque. Disfrutamos de la comida y de acuerdo a la altura del mes también. Y después que disfrutamos de la comida juntos, ponemos una silla para Jesús y cada uno propone una actividad para compartir una palabra. El martes pasado le tocó a Isabela Paz y como a ella le gusta las artes plásticas, nos hizo dibujar y pintar a todos. Teníamos que hacer un collage. ¿Usted se imagina yo haciendo un collage? Era un collage sobre Isaías capítulo 9. Mi esposa, una cosa hermosa. Mi hija mayor trajo revistas viejas, recortes de diarios. Mi hijo y yo, entre los dos hicimos uno. Era una obra de arte abstracta, indescifrable. Pero cuando terminamos de hacer eso, Paz, que tiene 12 años, dice, bueno, yo con esto quería compartirles que con pedacitos Dios hace nuevas todas las cosas. No sé usted, pero yo soy pastor, pero yo he decidido que la gloria de Dios viva en mi casa. Yo espero los martes. Dice Pablo que somos transformados de gloria en gloria, no de culto en culto, de gloria en gloria, no de conferencia en conferencia. La gloria de Dios, dice Juan, el que escribe Apocalipsis, vimos la gloria del unigénito. Pero la vimos hecha carne. Vimos la gloria sanando, vimos la gloria comiendo con nosotros, vimos la gloria llorando. Vimos la gloria en el monte de la transfiguración. Y Juan vio su gloria en Apocalipsis. ¿Usted sabe que el primer libro que escribe el apóstol Juan es Apocalipsis? O sea, primero Juan ve en Apocalipsis al que ha de venir y recibe una orden. Juan, quiero que escribas todo lo que has visto y oído. Después de eso, Juan va a escribir las epístolas y a lo último, Juan escribe el Evangelio. Todo lo que escribió Juan para nosotros se desprende de toda la experiencia vivida con Jesús, pero de la orden que recibe cuando ve el final. Y es increíble porque si vos ves el Evangelio, las epístolas y Apocalipsis, vos ves al que era, al que es y al que ha de venir. Porque Jesús no está fraccionado, es parte de todo. Ahora, somos transformados por su gloria en lo cotidiano. Y así como somos transformados por medio de exponernos a la gloria de Dios, por medio de buscar la presencia de Dios, por medio de experimentar milagros y señales, el apóstol Pablo también nos enseña que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de... O sea, mire esto, hay un crecimiento que se da para arriba, que lo da exponernos a la gloria de Dios, tener una relación plena con Jesús, pero hay un crecimiento que se da en profundidad a través de los procesos que vivimos en nuestra vida. No sé usted, pero yo le entregué mi vida a Jesús y me ha tocado caminar en procesos de enfermedad. Soy pastor, convivo todos los días con el dolor de la gente, con la necesidad. Todos los días me ha pasado de llegar un momento de decir, ya está, Señor, de verdad. Recibimos gente quebrada, rota, destruida. Y vemos milagros extraordinarios. Y yo quiero contarles, yo creo que el Señor siempre responde con milagros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo he visto personas de cáncer sanar. Y cosas maravillosas. Y en mi ciudad, testimonios poderosos del poder de Dios. Pero también entiendo que
Yo le enseño a la gente de mi iglesia esto, que Dios siempre responde con milagros. Cuando oro por alguien que tiene cáncer y sana, le doy gloria a Dios, cuento el testimonio. Pero cuando la persona no sana, escucha esto, el milagro soy yo. Y tomo la mano de la persona y le digo, te acompaño a la quimioterapia. Te limpio la casa. Cuido de tus hijos. Te sostengo en medio del proceso. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre responde con milagros. Dios siempre, siempre. Y el impacto que produce el milagro que es la iglesia, tomando la mano de la gente y caminando a través del dolor, a través de la pérdida, a través de la angustia, es un impacto que revela a la persona de Jesús con tanta autoridad y con tanta profundidad que ciudades enteras se rinden a los pies de Cristo. Y así lo vivimos. Somos transformados de gloria en gloria. Y los procesos a través de los cuales somos sometidos, las traiciones, las pérdidas, las tensiones, vivimos en un sistema que está bajo el maligno. Y nos plantamos con autoridad y lo echamos y lo llenamos. Pero es una batalla permanente. Es una batalla constante. ¿Por qué Dios no termina con esa batalla? Porque la leve tribulación nos da un peso de gloria mayor. Va a venir un día cuando el Rey de Gloria venga y reinaremos con Él para siempre. Pero mientras tanto, la gloria de Dios elige ser revelada a través de nuestros procesos, a través de abrazar, de amar, de acompañar a la gente, a través de las emociones que son sanas. Amado, la humanidad se desangra de soledad, las instituciones se han degradado. Los pensamientos de un lado o del otro han vuelto al hombre uno contra otro. Las familias están quebradas. ¿Saben cuál es el único hogar que contiene la viuda, el extranjero y el huérfano que está en pie? La iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. Y eso nos expone a una gloria mayor. A una gloria que no solo produce milagros sobrenaturales, sino una gloria que produce esto. Produce espacios, templos, educación, produce recursos, ocupa los lugares más marginados de la sociedad, pero también llega hasta lo más elevado del arte, de la cultura, de la sociedad. Cada área de nuestra sociedad es un campo misionero destinado a ser lleno de la gloria de Dios. Cada espacio, cada rincón. Por eso Pablo dice, donde el Espíritu es Señor. ¿Y dónde el Espíritu es Señor? En la iglesia, en su cuerpo, en nosotros. El Espíritu es Señor sobre nosotros. Donde el Espíritu es Señor, hay libertad. La iglesia de Cristo provee algo que este mundo no puede proveer. La libertad no tiene que ver con ideologías políticas ni con tendencias humanas. La libertad es una persona, se llama Jesucristo. Y la palabra del Señor dice, van a conocer la verdad y la verdad los hará totalmente libres. ¡Libres! Y esa persona ha elegido revelarse a través de nosotros. Miren, voy a ir más rápido para terminar. La tercera etapa, si muere y crece en altura y crece en profundidad, es la multiplicación. Un avivamiento que no produce multiplicación no es avivamiento. La lluvia temprana, la lluvia tardía, la manifestación del Espíritu Santo, los dones tienen una sola meta, que es producir fruto. Una revelación más profunda de Jesús. Escuchaba esto y cuando enseño de discipulado lo digo siempre, que el fruto o la producción de un árbol de manzana no son manzanas. La producción de un árbol de manzanas es otro árbol de manzana. Entonces, cuando hablamos de multiplicación y de dar fruto, hablamos de que Cristo crezca. Y cuando Cristo crece, hay una multiplicación que es natural, de milagros, de señales, de personas. La manera en que Cristo eligió llenar su gloria es a través de gente que, transformada por el poder de Dios, transforma y cambia realidades. Voy a contarle algo más porque pedí permiso para esto. Nosotros tenemos una casa de la fundación y los sábados funciona un grupo que se llama Shema, que trabaja con víctimas de violencia de género. Mujeres maltratadas, golpeadas y también con víctimas de abuso. La persona que lleva adelante ese grupo junto a su esposo
es la China. No China porque tiene rulos. En México se dice chinos a los que tienen rulitos. No sé por qué dicen eso. Acá en Argentina le decimos chino como yo, los que tienen los ojos rajaditos. ¿No? No es. Iba a ser un chiste, pero no es. Tengo que cuidarme. Ahora, la China lleva adelante ese grupo. De hecho, logró con su equipo rescatar a 3 víctimas de trata de personas. No, en la Patagonia pasa en todos lados, hermano. En todos lados. Sobre todo con chicas del norte. Y gente que... cerca de 50 millones de esclavos. Nunca la humanidad tuvo tantos esclavos como ahora. Y la China hace ese trabajo todos los sábados. Pero ¿sabes por qué la China está haciendo eso? Porque ella sufrió violencia de una pareja. Esta pareja la golpeaba y la lastimaba tanto que un día la desnudó y la dejó tirada en un baldío del centro de la ciudad. Y mientras ella estaba con toda su vergüenza y lastimada, ella escuchó una voz del infierno que le decía: es imposible que seas más avergonzada. Estás desnuda y expuesta. Mátate. El Señor obraría en la China y ella llegaría a Cristo. Con sus heridas, con sus quiebres, pero también con toda su capacidad. Me cuenta ella que en una reunión de oración, de esas sencillas, de entre semana, ella está orando y de repente, miren, el techo de nuestra iglesia es parecido a esta. Dice que ella está orando y ve como el techo se abre. Y en una visión ve como del techo baja un vestido de novia. Y mientras está llorando y viendo eso, escucha al Señor en su corazón que le dice: ese vestido es para vos. Nunca más vas a volver a ser avergonzada. Y no solo yo te he visto, sino que ahora vos vas a vestir a muchas mujeres. Hace poco hablábamos de este testimonio en la iglesia y le preguntaba: ¿cómo una persona que sufrió tanto por esto ahora se expone a ese sufrimiento todos los días para ayudar a otras personas? Le pregunté eso a la China y me dice: no entiendo. Sí, claro. ¿Cómo vos que sufriste tanto con esto ahora todos los sábados escuchás a las mujeres lastimadas, te peleás, entras en cuestiones legales para rescatarlas? Y ella me mira y me dice: ¿cómo no lo haría? Si yo estaba desnuda y Él me vistió. Si yo había sido violentada y Él me sanó. Se casó, tiene 2 hijos. ¿Cómo se llena la tierra de la gloria de Dios? No necesitamos una China, necesitamos 1000 chinas. Y no solo chinas, necesitamos ese hombre que fue rescatado de la adicción. Necesitamos ese empresario que está atrapado por la lujuria y la codicia. Necesitamos todos aquellos que están perdidos y que, siendo transformados por el poder de Dios, van a llenar todos los ámbitos de la sociedad con su gloria. Entonces, miren esto, nos representaron la escena de Pentecostés. Uy, mis números están en rojo, peor que lo del presidente. Perdón, ya termino. Pero me da risa porque estaba mirando los de al lado y no, es el que está en rojo. La escena de Pentecostés fue magistral, pero miren lo que pasa en Hechos 2:42. Después que cae el Espíritu Santo, escucha esto, la traducción en lenguaje actual dice: y ellos decidieron vivir como una gran familia. Dice que ellos se pararon en la palabra y todos los días estaban parados en la doctrina de los apóstoles. Todos los días ellos partían el pan en las casas y adoraban en el templo. Todos los días permanecían en la oración y en los hogares. Y milagros y señales ocurrían por medio de los apóstoles. Y que todos los días el Señor añadía a aquellos que habían de ser salvos. Esto no es el efecto del avivamiento. Esto es el avivamiento. Pentecostés, las lenguas de fuego, fueron la manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Pero la materialización del avivamiento, el fruto del avivamiento, es la iglesia que, llena del Espíritu Santo,
parte el pan y vence la miseria. Llena de la gloria de Dios los hogares y las familias son transformadas. Separa en la palabra y la mentira es destronada. Impacta la ciudad donde está plantada para que esa ciudad sea llena de la gloria de Dios. La evidencia del avivamiento es Cristo en la comunidad de fe, transformándolo todo, cambiándolo todo, produciendo una revolución tan extraordinaria y tan impactante que la ciudad se rinde delante de Dios y se transforma en una plataforma para que desde esa ciudad las naciones sean llenas de la gloria de Dios. Ese es el fruto. Y la etapa final me impacta, porque cuando una planta muere, arroja semillas. Y de esas semillas que arroja, nace una nueva generación. Eso se llama transición. Una transición es efectiva por medio de la muerte. Cuando aquel que vivió el avivamiento, aquel que lo logró todo, disminuye para que una nueva generación se levante. Por eso el avivamiento es sustentable. Y por eso el avivamiento que viene no va a tener nombre de ministerios ni de personas. El avivamiento que viene va a caer sobre la espalda del cuerpo de Cristo. El avivamiento que viene, hemos vivido muchos avivamientos preciosos con nombre y apellido. Pero estamos a las puertas de vivir un avivamiento extraordinario. Joel capítulo 2 dice: y en el último tiempo derramaré de mi espíritu. En el último tiempo voy a derramar de mi espíritu. ¿Sobre qué? Sobre toda carne. Y derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas. Dice, y los ancianos, miren esto, generaciones, los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Y sobre toda carne voy a derramar de mi espíritu. Y entonces la tierra será estremecida y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hay una etapa, hay un sumos, estamos camino hacia eso. No llegamos acá de derrotas en derrota, llegamos de acá de gloria en gloria. Llegamos acá por la sangre, por las oraciones de más de 2000 años, de personas que no entendían todo lo que nosotros entendemos, pero que rompieron sus vidas. Somos el fruto de eso y somos responsables por lo que habrá de venir. Joel promete este avivamiento, pero es interesante, cuando tengas tiempo lee Joel 2. El avivamiento no viene para suplir las necesidades de la gente. Joel capítulo 2 empieza con un llamado al arrepentimiento. La gente se arrepiente y a través del arrepentimiento Dios restituye la tierra. O sea, hay un llamado al arrepentimiento, la gente se arrepiente y Dios transforma el desierto en un lugar verde, le da al pueblo de Dios los recursos, bendice a la gente y sobre esa iglesia restaurada, sana, cae el fuego del Espíritu Santo. Perdónenme, tal vez para usted no sea una gran revelación, pero mi oración mucho tiempo fue: Señor, vení a hacer lo que yo no puedo hacer. No, esto no lo puedo arreglar yo, vení para arreglarlo. Y el Señor me dice: no, yo te voy a dar las herramientas, yo voy a restituir, vas a orar, vas a trabajar, vas a sanar. Y cuando estás en ese punto máximo, fíjate, Joel dice: después de esto, ¿después de qué? Después de la muerte, después del crecimiento, después del fruto, dice: yo voy a derramar de mi espíritu y mi espíritu va a caer sobre todos. Y los jóvenes verán visiones. Y los ancianos soñarán sueños. Y la tierra será sacudida. ¿Por qué? Por un poder, por una fuerza, sí, pero por una fuerza hecho carne. Mírame, gente como vos y yo, llenos de errores. Gente como vos y yo, que se ha caído y se ha levantado un montón de veces. Gente como vos y yo, que ha logrado romper la cáscara de las limitaciones que la religión y el pecado le ha impuesto. Gente como vos y yo, que ha experimentado la gracia, que crece en una comunidad de fe, que se desarrolla en medio de familias disfuncionales, que atraviesa procesos de dificultad pero ve la gloria de Dios. Gente como vos y yo, que una y otra vez ha aprendido a romper sus corazones delante de la presencia de Dios y que ahora delante del
Señor disfruta de las bendiciones de Dios, pero cuando Dios lo bendice, lo vuelve a rendir a sus pies. Gente como vos y yo, que tiene hambre de más, que mira el pasado, que mira lo que te cuenta el pastor, lo que te cuenta el predicador y dice: fenómeno, pero yo quiero ir por más, yo quiero ver su gloria en mi vida, yo no me quiero saltar procesos, la muerte, el crecimiento, el fruto, la gloria final, yo lo quiero para mi vida. Amados, estamos a las puertas de vivir un avivamiento como nunca antes ha tocado la tierra. El escenario está preparado, el escenario está listo, el escenario está listo. La tierra está regada con lágrimas, la tierra está regada. Y es el momento de que todo sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Ya no sé ni qué esperamos que pase. Porque si consideramos que estuvo bueno porque hablamos en lenguas o profetizamos, pero yo me estoy muriendo, yo quiero verlo a Él. Yo me uno al clamor de David, yo quiero verlo a Él. Quiero verlo regresar como nada más en mi vida, pero quiero verlo a Él. Me apasiona ver a Jesús en mis hijos. Me apasiona ver a Jesús en la gente de mi iglesia. Me apasiona verlo cuando el milagro ocurre, pero me apasiona verlo cuando las personas enfrentan su debilidad, la hacen a un lado y hacen de eso su herramienta para transformar vidas. Me apasiona, yo quiero verlo a Él, yo quiero que el Espíritu Santo abra mis ojos para verlo, toque mi lengua para hablar su idioma, toque mis manos para sanar con su poder, arda en mi corazón aunque me cueste la vida. Quiero verlo a Él. Y para eso estamos acá, para perdernos en aquel que es, que era, en aquel que ha de venir. En aquel que ha de venir. ¿Puedes ponerte de pie en esta noche? Sharamamama sororona y arana namasena. Y karamashereben naramasaya. Y aramaserena. Jesús. Es necesario que crezcas. Y si para que vos crezcas tenemos que aplastar nuestro ego, para que vos crezcas tenemos que desmantelar lo que está escondido, para que vos crezcas tenemos que ir donde nadie fue y hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer. Aquí estamos. Es necesario que crezcas, que crezcas, que crezcas, que crezcas. Es necesario que crezcas. ¿Habrá alguien que en esta noche, para comenzar esto que va a ser glorioso y que irá en aumento, tenga la necesidad en su corazón de decirle en esta noche: yo quiero que crezcas, quiero que rompas lo que tengas que romper, quiero dar el fruto para el cual yo fui llamado, quiero ver tu gloria desde adentro hacia afuera? Porque si ese hambre está en tu corazón, si sos de los que no quieren vivir ciclos buenos y malos, que se cansan de temporadas, sino que quieren vivir un plan, yo quiero invitarte a que si necesitas profundamente expresar tu hambre a Dios, tomes un minuto, dejes tu lugar y vengas al altar. Y sabes que pedir que Jesús crezca es peligroso, porque pedir que Jesús crezca es ponerte a morir. Yo quiero que crezcas.
Yo quiero que crezcas. Yo quiero que hagas de mis heridas tu arma más poderosa. Yo quiero que hagas de mis debilidades la herramienta más extraordinaria. Por favor, todos los que pasaron adelante, den un paso hacia adelante. ¿Por qué los pastores invitamos? Porque ¿sabes qué es un paso de fe? El físico, la actitud física revela el hambre de en el espíritu. Cuando una persona levanta sus manos, quiebra su corazón, está manifestando una acción. Escúchame, la historia de tu vida es importante. No es un cúmulo de desgracias y pérdidas. La historia de tu vida es la historia de Jesús. Son la semilla que se rompe, son la semilla enterrada que se quiebra. Y aquí en el altar se resuelve todo. ¿Qué te parece si ahí donde estás levantás tus manos y le empezás a decir al Espíritu Santo: crece, 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 ahora. Crece hasta que no pueda estar en pie. Crece hasta que las maldiciones se rompan. Crece hasta que no pueda hablar más en mi idioma y comience a hablar en un nuevo idioma. Crece hasta que mi visión sea renovada y comience a profetizar. Crece hasta que tu gloria se apodera de mi vida. Crece, 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 crece.